como este programa es grabado, para el domingo tal vez las cosas hayan cambiado. Y sobre todo cuando le hablo de temas tan volátiles como lo son Venezuela, Corea del Norte y Estados Unidos. Así que si usted cree que estamos fuera de tiempo, no, es que grabamos y entonces, bueno, tenemos un riesgo de 2 o 3 días de la actualización de la información. Hecha esta aclaración, vamos a hablar precisamente de Venezuela, vamos a hablar de Corea del Norte y Estados Unidos. Obviamente todos los satélites que hay alrededor de estos dos temas, muchos en Venezuela, otros tantos en Corea del Norte. Incluso yo diría que es más fácil a veces entender el tema de Corea del Norte y Estados Unidos que el de la misma Venezuela. Pero vamos a arrancar por ahí. Le voy a dar la bienvenida entonces esta mañana a mis invitados. Melissa Turibi, periodista venezolana, analista política. Melissa, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Juan Jesús González Manrique, periodista español y profesor en la FIU. Juan, bienvenido a Nueva Cuenta. Muchas gracias, Fernando. ¿Cómo te dicen, Juan Jesús? ¿Completo o...? Ni Juan Jesús ni Juanje. Juanje. Sí. Ah, bueno, Juanje, qué bueno saberlo para decirte igual. Y Guillermo Descalzi, maestro, decano del periodismo, periodista peruano. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Gracias por estar aquí. Ahora, les digo yo, es más fácil entender el conflicto Estados Unidos-Corea del Norte que el conflicto venezolano, ¿no? Hay tantos elementos y tantos factores que es sumamente complicado. A ver, yo quiero arrancar por algo que hoy está causando resquemor, molestia, rechazo, división, o profundizando, voy a decir profundizando la división entre la oposición, que es el tema de las elecciones regionales. Un sector de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, dice vamos a elecciones, van a presentar candidatos ante un Consejo Nacional Electoral que han desacreditado, que ha sido incluso ratificado por la empresa que presta la tecnología, que es Smartmatic, como manipulada. Entonces como que para muchos, a mí no me hace sentido entrar a un concurso en el que ya sé que el juez está de parte del enemigo. Pero ¿qué hacer? ¿Ceder los espacios o entrar? ¿Qué piensa usted? Recuerdas que en el último programa que tuve el placer de acompañarte, hablábamos precisamente de esto, de la tentación en la que podía caer la oposición. ¿Sí? Yo titulo esto Crónica de una muerte anunciada. Cayeron algunos en la tentación, una absurda tentación, como tú mencionas, como tú vas a ir a unas elecciones que ya de por sí sabes que puede ser manipulado el resultado y que si no manipulan el resultado puedes ir preso. Tenemos ya hoy 12 alcaldes que han sido detenidos o inhabilitados. Entonces no sirve de nada tampoco ganar la elección sin que corras el riesgo de ir a la cárcel o que te destituyan por cualquier argumento que haya sido, que emane del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces es un absurdo, es caer en el juego del gobierno que además no solamente inhabilita todo lo que puede hacer la oposición y la sociedad civil, sino además también complica las acciones a nivel internacional. ¿Cómo internacionalmente pueden seguir sustentando y avalando que en Venezuela hay una dictadura, que digamos en este caso la MUD y los sectores de oposición son las víctimas, si vas a un proceso electoral? O sea, esto es una especie, si hablamos en términos psicológicos, de un síndrome de Estocolmo político, no lo entendemos. ¿Cómo tú vas a ir a medirte con una persona que tú sabes que de por sí no va a reconocer o te va a meter preso si llegas a ganar? Es una cosa absurda. Y es que también depende a quién le preguntes, ¿no, Guillermo? Porque ellos defienden, quienes están diciendo que van a participar, defienden el que no pueden ceder los espacios como lo cedieron en la Asamblea Nacional Constituyente, donde no hay opositores porque decidieron no participar. Pero en realidad lo que está ocurriendo allí con eso de participar o no participar es, hay una frase en inglés, fruit of the poison tree, el fruto del árbol venenoso. Si el árbol es venenoso, el fruto es venenoso. Y lo que tienes allí es una Asamblea Constituyente que es venenosa. Y todo lo que se haga de allí en adelante va a ser venenoso. La participación sería sencillamente hacerle el juego. ¿Y para qué? ¿Para qué hacerle el juego? Esa es mi posición. Interesante. Yo coincido, te lo digo. O sea, yo coincido. Lo que pasa es que hay que hacer un poquito de abogado del diablo porque habrá quien tenga otra postura. No es mi caso. No, o sea, no te asustes, te cedí la palabra. En este panel está complicado. Es como caminar en cascarones de huevo, hablar de ese tema. Es complicado, claro, porque si echamos la vista atrás, en el 2005 pasó algo similar, nadie fue a la Asamblea Nacional. Y claro, hicieron lo que les dio la gana, tenían mayoría absoluta, laminaron el Pero país. da lo mismo que entren o no entren, sí. El resultado va a ser igual. Exacto. Sí, eso es lo que pasa, claro. Sí, si tienes un Consejo Nacional Electoral que están acusando de haber manipulado resultados de la Asamblea. ¿Qué espacios están defendiendo? Nunca los han tenido y no los van a tener. ¿Qué espacios están defendiendo? Te los manipulan igual, da un resultado de gobernador, ¿no? Aquí lo único que ellos deben defender realmente es la decisión del pueblo que está en la calle. La postura de María Corina Machado me parece que ha sido la más coherente y la más contundente, independientemente de que toda la oposición haya ido en contra, lo que ha sido la postura de María Corina Machado se mantiene
allí íntegra y de alguna forma fiel a lo que está pidiendo la gente en la calle. Es un absurdo que ellos quieran defender un espacio que nunca han tenido y que ya de por sí les están anunciando que no van a tener. El mismo Diosdado Cabello en su programa del miércoles dijo que ahora necesitan una carta de buena conducta de la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, esto es un chiste cruel y todavía escuchamos posturas como la de Henry Falcón diciendo que ellos sí van a ir, como la de Andrés Velázquez, que ellos van a pelear. ¿Qué van a pelear? Una batalla que no se va a dar. Figuras como Henry Falcón que nunca ha sido completamente visto como un opositor completo, ¿no? Claro, porque él viene del chavismo. Él fue chavista en algún momento y luego pasó hacia la oposición. Usted saltó la talanquera, ¿no? Saltó la talanquera, pero no la saltó completa y quedó como a mitad de camino. Entonces, obviamente no cuenta con el respaldo político ni de la oposición, digamos los factores políticos, ni de la sociedad pero entonces, civil. ¿qué haces? A ver, la pregunta es aquí, ¿qué haces como oposición, Guillermo? El problema no vas, es que no vas y Venezuela te pase lo que pase. Está en la trampa democrática. La democracia asume que la única arma permisible en todo esto es la votación. Y votar no te lleva a ningún lado cuando tienes un poder que controla todo, absolutamente todo. Te dice la trampa democrática que no te puedes alzar en contra de un gobierno dictatorial porque eso es antidemocrático. I am sorry, con excuse me. Pero eso es una trampa. En Venezuela la única salida está en darle frente al régimen de Maduro y hacerlo valientemente. Todo el resto no llevará a nada. Y lo ha dicho Guillermo Scalzi. Lo he dicho de diferente manera, no he podido ser tan frontal como tú ahora, pero me aprovecho. De mi país dicen que ves burro y se te antoja viaje. Pero entonces, si estoy aprovechando para suscribir las palabras de Guillermo, porque yo lo he dicho de alguna u otra forma, y la gente se siente en Venezuela, no sé si agredida, ofendida o desesperada, pero es la realidad. ¿Estás de acuerdo que este proceso o juego democrático en el que ha entrado toda la comunidad venezolana, no solamente la oposición, toda la comunidad venezolana, es infructuoso, es absurdo. Es absurdo. No hay un resultado, no va a haber, porque estás contra un monstruo que no reconoce democracia. Hay un tema y un detalle, ¿no? Hay un tema y un detalle, como lo decía el profesor, que están en una trampa democrática. Ellos están jugando con reglas democráticas en una dictadura. O sea, tú no puedes comparar manzanas con peras. Claro, si tú estás en una dictadura, tienes que accionar como las circunstancias te lo obligan, no con unas reglas democráticas que nadie va a respetar, porque los dictadores no respetan absolutamente nada, simplemente intentan imponer lo que ellos desean y cuáles son sus intereses. Claro. Entonces yo creo que la trampa está allí. Yo creo que la única la única solución que yo veo de momento es insistir, hacerle frente al régimen, como decía Guillermo, porque es verdad que estás jugando con tramposos. Ellos tienen las cartas marcadas y tú eres como decimos en España, un panoli, que te sientas enfrente a jugar a las cartas y sabes que te van a ganar siempre. La única solución es alzarse. Sí. Un alzamiento no quiere decir una acción armada, aunque un alzamiento va a provocar que haya violencia en contra de los alzados. Un alzamiento, pero es que ya hay violencia. Ya hay violencia, ya hay muertos, ya hay alzados excesivo también. Valor. Hay que tener mucho valor para que el pueblo entero se levante y diga ya basta. El detalle es que no ha sido continuo, el detalle es que ha habido interrupciones, este liderazgo de la oposición que no sé si en este momento decir lamentablemente o que ha sido las circunstancias, la sociedad civil ha avalado, pues concurriendo cada una de estas marchas, de todas estas acciones que están haciendo. Y cuando digo lamentablemente es porque hasta ahora el pueblo venezolano les ha dado la pauta y el poder a la oposición para que sea quienes marquen el ritmo de qué se hace y qué no se hace. Y en ese ir y venir es donde se atraviesan algunos intereses personales, como ya lo estamos viendo plasmado el día de hoy, con estas intenciones a ir a elecciones regionales. Entonces, no ir continuamente haciendo este tipo de acciones es lo que no ha dado ningún tipo de resultado. Se necesita algo como lo de Mahatma Gandhi, algo que sea eminentemente simbólico, pero al mismo tiempo contundente. Que salga todo el pueblo a sentarse en la calle, día y noche, que salga con sus frazadas y sus almohadas. Y que no se mueva, que salga con sus basenicas y con su tarro de agua. Sí, lo dices muy bien. ¿Sabes que aquí hay algo, por ejemplo, que yo me cuestiono mucho, dentro de otras tantas cosas, pero Ucrania, ¿te acuerdas de Ucrania? Sí, ¿Dónde fueron? Se plantaron ahí
Es lo único. Y no se movieron. Lo único. Pero aquí no ha habido ni siquiera. Porque hay un problema. En este llamado, perdón, en este llamado no ha habido ni siquiera esa visita masiva a Miraflores. No. No ha existido. No. Y cuando se tenía programado marchar a Miraflores, Media se vuelta. canceló. Y el pueblo lo ha exigido. Y el pueblo, por eso, Lo ha exigido. el pueblo tiene que actuar ya Pero el independiente. tema está si en quiere que le ha eso. dado el poder a estos líderes de oposición. En la calle y no se mueva, vas a ver cómo se sale Maduro en nada. Pero Y la presión ha sido grande ahora, Guillermo. Ya se enfrió la calle. Ya se enfrió la calle y dolerá mucho que se diga. Pero es una realidad. Se enfrió la calle. Se instauró la Asamblea Nacional Constituyente. Y se acabó. Se acabó la calle, se bajó la calle. Hay grupos, sí, hay gente que sale, sí. Pero no más masivas, yo creo, no más convocatorias. Aquí lo hemos dicho alguna vez ya, cuando hemos hablado de Venezuela. Hay un problema de liderazgo en la oposición. Porque la oposición, lo que se percibe desde fuera de Venezuela, y creo que desde dentro más todavía, es que está dividida el liderazgo, quiero decir. Sí, sí. Uno está en la cárcel, pero bueno, sí, en su casa, pero es la cárcel. El otro, pues también. Otros dicen que obedecen a oscuros intereses, ¿por qué no visitaron a este? Hay como un tejemaneje rarísimo que yo no acabo de entender muy bien. Melissa seguro que lo conoce mejor. Y salidas, ¿no? Claro. De Ledesma y Leopoldo, Ramo Verde, Claro. después regreso a ¿Qué casa. pasa? Pero entra, sale. Claro. ¿A qué se debe todo esto? ¿Es que viene Zapatero y dice algo? ¿Es que ahora no quiero a Zapatero, ahora quiero a otro? No sé, hay Pero algo. es que Zapatero no creo que nadie lo haya querido mucho de la Yo creo que no. oposición. De la oposición desde el Pero como principio. decía Claro, pero bueno, dicen que no lo quieren, pero igual se reúnen y negocian con Zapatero. Tenemos Claro. como muestra el video del alcalde Antonio Ledesma cuando habló, haciéndole un llamado a la oposición, diciéndole que dejen de estar negociando cosas de Qué espaldas buen del pueblo. mensaje de Ledesma. Excelente. Qué mensaje Además, de valiente Ledesma. de haber... Fuerte, duro. Haber dicho lo que todos sabemos, pero que nadie se atreve, por lo menos nadie de dentro se atrevía a decir, porque recuerdas que también en el otro programa lo hablábamos, que se cuestionaba, yo por lo menos cuestionaba mucho el tema de que había negociado Leopoldo López para salir, y bueno, Sí. se decía de que, de hecho, en ese mismo programa lo compartimos, y que tal vez no tendría por qué Leopoldo López decir por qué salió, y yo decía que sí tiene que decirlo, porque de alguna manera, cuando ellos son los que están representando Claro. a la oposición, al pueblo venezolano, ellos tienen que rendir cuenta de lo que hacen y lo que no Pero hacen. no lo han hecho, no lo han hecho. No, Acuérdate no. lo que pasó. Y es, además es que hay un tema fuerte, la reacción del venezolano cuando se le dicen estas cosas, porque se molestan. No, estás intentando dividir, no juegues el juego del gobierno. No, en su momento, si alguien negra. puso el dedo en la llaga, cuando el tema de la MUD con Chudo Torrealba, que se reúnen para hablar, que se les destapa la reunión y se hace pública, aunque intenta negarla, y que le ha costado a Chudo Torrealba precisamente esa posición que tenía la MUD, fui yo en conclusiones. La gente se molesta con esas cosas y tú estás dividiendo. Claro. No, es que uno no tiene que dividir, es que la división ya está ahí. Así Ahora, es. si se acabó el liderazgo opositor, Guillermo, ¿quién puede llevar a una acción coordinada como la que estábamos planteando que ocurrió en Ucrania, la misma que tú decías sería la solución? ¿Quién puede llamar a eso? ¿Quién es el Gandhi, Guillermo? El Gandhi. Necesitamos una figura Pero no la hay ahora, ¿o sí? de gran arrastre simbólico, que salga y se pare y diga, hasta aquí llegué. Claro, Bueno, Pero lo hay, tú ves a alguien con esa yo no capacidad en sé, Venezuela. yo no sé si reúna Yo no. todas las Tú no ves a nadie. condiciones. Yo no sé si reúna todas las Pero condiciones, tiene pero que verlo, porque en todo lugar hay de todo, y también hay un Gandhi en Venezuela. Hay que sencillamente encontrarlo. En Eso otras es cierto. épocas, digamos, la masa obrera era quienes lideraban estas cosas. Ahora, por supuesto, la masa obrera, casi todos los sindicatos tienen que ver con el chavismo porque se lucran de eso y están metidos en hechos de corrupción. Yo hasta ahorita la única figura que estoy viendo y que la gente realmente empieza a apoyar y empieza a ver con otros ojos más serios es María Corina Machado, porque es la única que ha resistido. Yo no sé si ella tiene el no arrastre de gente, hasta ahora no lo ha hecho, Tendría pero puede que ser un salir a la fenómeno. calle, en ropa callejera, a hacer calle. Eso es lo que no hacen. Pero no lo hace que se ninguno, necesita es hacer calle, estar en la calle, no moverse de la calle. Bueno, y que Pero hay un bien hecho, tema- claro, ¿no? Con una convocatoria que es Claro. hoy al mediodía, bueno, no, para las 2 de la tarde. Lo van a hacer 6 Claro. horas, no, bueno, mejor 4. O esperen Claro. si se canceló. Empezar Es y que no no. parar. Eso es cierto, yo estoy Es que completamente no, de acuerdo. en serio. La Pero mira, consistencia que debe haber en ese tipo Yo de estaba movimientos. pensando hace como, no recuerdo, 2, 3 años, los estudiantes estaban muy fuertes. John Goycochea andaba por ahí, Sí, ¿no? Sí. lo que pasa es que el grupo de estudiantes de ahora son muchachos que son muy jóvenes y que no están de alguna manera orientados como eran los estudiantes de aquellas épocas, ¿no? No solamente de la época de John Goycochea, de épocas anteriores, sí, es cierto. cuando los estudiantes realmente eran los que tomaban las decisiones y no había nadie que los frenara ni 2014 nadie que los tuvo mucho más dominara. coordinación los estudiantes en 2014 que se está viendo ahora.
Claro, de esos de 2014 ya hay algunos que incluso son diputados. Gaby Arellano, por fueron ejemplo, también alcaldes, también Polanski. Ya pasaron al plano político. Exacto. Ahora, Estados Unidos también tiene la culpa, ¿eh? Te voy a decir, en estos instantes se está considerando un embargo petrolero a Venezuela. Pues el Departamento de Estado ha alzado la voz diciendo que el embargo petrolero le va a matar todo intento de negociación y diplomacia. Un absurdo ¿Cuál total. diplomacia? Un ¿Qué absurdo. es eso? Claro. Entonces, yo estoy claro contigo. si a Venezuela le ponen barcos de guerra adelante para que no salga una gota de petróleo de Venezuela, el régimen se cae. Es así. En agua internacional. Eso es lo que Es falta. así, porque aparte PDVSA no solamente es la que le está dando en este momento el dinero a toda esta élite Representa corrupta, 32 millones de dólares diarios, sino además es la el tema del maquinita de lavado, de blanqueo de capitales en Venezuela. No hay que olvidar que es la que se está utilizando y que ya eso ha sido demostrado. PDVSA está considerada ya una empresa criminal. Entonces, por el lavado de dinero. No me tiene parece producción. absurdo también ese, no solamente que está en la comunidad internacional ese argumento, sino también que intentan chantajear a los venezolanos para que estén en contra de eso. ¿El venezolano en qué momento se está beneficiando de lo que perciben del petróleo? No, es que no está llegando, pues ahí están las... ¿Pero en qué momento? O sea, la gente muriéndose de hambre, la gente muriéndose por falta de medicamentos. Entonces, cuando les dicen... Voy a marcar pausa para regresar. Quiero retomar algo que mencionaba Guillermo, que me parece muy importante, es el tema de Estados Unidos, las sanciones, 8 sancionados más, que desde mi perspectiva, y al menos si ese es el mensaje, o la propaganda que tratan de vender, la venden muy bien, el gobierno de Venezuela, parece que no les importa nada, que se burlan, que no les preocupa absolutamente nada, cada una de estas sanciones, al contrario, salen premiados casi siempre cuando son sancionados por el gobierno de Estados Unidos. La pregunta, para que la hablemos después de la pausa, es si realmente están funcionando estas sanciones por parte de los Estados Unidos, o si nada más es una forma, ¿no?, de demostrar que estamos preocupados por el tema y esto es lo que hacemos, pero en la práctica está realmente presionando no a una persona, a la estructura de poder en su totalidad. Voy a hacer la pausa, regreso aquí en Fuentes Confiables y seguimos hablando de este tema. Estamos de vuelta aquí en Fuentes Confiables, continuamos hablando del tema Venezuela. Les planteaba yo antes de ir a la pausa 8 sancionados más por parte del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. ¿Pero están funcionando estas sanciones? ¿Creen que, o sea, tiene en el sentido, vaya, de presionar a la estructura de poder para que haya una transición? ¿Esto funciona? Yo que no sé, porque aquí te sancionan y te regalan la espada de Bolívar. Imagínate. Pues yo creo que hoy estaba leyendo en algún comentario de algún medio, pues esto, que bien, vamos, quedan 100 espadas, dense prisa, a ver si ellos sancionan a menos de 100 para que a cada uno le toque una. Sí, ya parece feria de sanciones, pero no veo que sirva de mucho, ¿no? Guillermo, ¿qué piensas? Feria de sanciones que son a individuos nada más. Hay que sancionar al régimen entero. ¿Cómo sancionas al régimen entero? Es cortándole la entrada de dinero, cerrándole la salida del petróleo venezolano, no permitiendo que un solo buque tanque salga de Venezuela con petróleo. Y es cierto, finalmente tú tocabas un punto importante. Mucha gente dice, hacer eso lo comparan con Cuba, ¿no? Con el embargo y el bloqueo. Eso va a afectar al venezolano de pie. Pues que el venezolano de pie ya está afectado. Pero es que Estados Unidos también necesita coraje. No existe coraje, no existe valor para meterse de esa manera, no dentro de Venezuela, alrededor de Venezuela, hacer una acción efectiva. Yo creo que más que coraje hay un tema de intereses. Estas sanciones para mí son meramente simbólicas. Estás tocando a personas que realmente son, como diríamos, los peces pequeños, ni siquiera el pez mediano. No estás tocando los peces gordos, que ni siquiera son las figuras políticas como pudiéramos hablar de un Diosdado Cabello o de un Diosdado no Maduro. lo han tocado, por cierto. Todavía no lo han a ver si tocado. alguien tiene una teoría, porque yo no acabo de entender por qué. El tema para mí principal, que no se habla casi nunca en los medios de comunicación y que es importante porque yo sé que el Departamento de Estado lo sabe y lo maneja, son los grupos económicos que están apoyando a estas figuras políticas del chavismo. Nosotros sabemos en Venezuela que hay por lo menos 5 grupos económicos bien fuertes que están apoyando cada una de estas figuras, claro, como por ejemplo el caso de los libaneses que están apoyando la figura de Tarek El Aissami, el caso de pues no solamente los cubanos que apoyan la figura de los
Flores, porque no es Maduro, sino es la familia Flores. O sea, hay como carteles económicos que están apoyando no solamente las acciones de esto. Entonces, ¿por qué el Departamento de Estado de los Estados Unidos no sanciona a esta gente que son los peces gordos y que son los que mantienen y los que además marcan la línea de lo que ocurre y lo que no ocurre en Venezuela? Porque entre ellos mismos negocian qué es lo que va a pasar y qué es lo que no va a pasar dentro del país. Ni siquiera son las figuras políticas. Entonces, es allí cuando yo veo a uno de estos grupos económicos que son sancionados y que es muy fácil seguir, como decía la vieja escuela, sigue el dinero y allí encuentras la noticia. Sí, cortas el flujo sigues de el dinero, de dónde viene y de dónde sale el dinero de por ejemplo, de Diosdado Cabello, y tú vas a saber perfectamente cuáles son estos grupos económicos. Y yo no creo, de verdad, no puedo ser tan inocente en pensar que Estados Unidos a estas alturas del partido no sabe de esos grupos Estados económicos. Unidos lo sabe y lo sabe tan bien que no lo ha hecho, porque esto implica afectaciones también para la economía. Acuérdate que la economía basada en el petróleo afecta a cualquier país. Pero Estados Unidos, si realmente se pusiera los pantalones y dijera, hiciera lo que dice Guillermo Descalzi, vamos a sancionar en el ámbito petrolero. Y entonces Citgo aquí se fregó. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar las reservas que tenemos, que son muchas las que hay en este país, para utilizar esas reservas y evitar que haya un impacto en el precio de la gasolina, mayormente en Texas, por ejemplo, que sería donde pegaría primero. Ese es un planteamiento realista que yo no sé si Estados Unidos se lo está haciendo. La realidad es que Estados Unidos hoy por hoy ha sancionado figuras independientes, pero continúa haciendo negocios de petróleo y dándole 32 millones de dólares diarios al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, yo creo que aquí hay más una fachada, si estás de acuerdo conmigo, Guillermo, una fachada para la comunidad internacional de que Estados Unidos está accionando, pero en el fondo no está tocando lo que debe tocar. Hipocresía. Más de la que hemos visto en el tema de Venezuela. Pero yo creo que hay que ir más allá todavía, porque cuando dicen vamos a sancionar, muy bien. Pero es que luego dices, pues es que la gasolina que viene, que se vende aquí es de una empresa, por ejemplo, Citgo. Claro, por eso. Entonces no tiene ningún sentido. Sí, ¿Qué ocurre? Sancionando, le dices dictadura, pero sigues comprando el petróleo. Claro, te sigo comprando el petróleo. Pero entonces, ¿por qué no vamos un poco más allá y pensamos, todos esos grupos que tú has dicho, Melissa, y grupos y luego personas individuales, ¿no? O personas físicas, ¿no será que tienen negocios oscuros aquí en Estados Unidos? No, por supuesto. Claro, no, si yo estoy haciendo una pregunta ingenua, ¿no? Okay. Pero es que es la única cosa que ya queda por pensar, porque entonces esto no tiene ningún sentido. No puede ser que yo te sanciono porque eres una dictadura, pero a la vez te sigo manteniendo con los 32 millones de dólares diarios. Yo no puedo pensar de verdad que Estados Unidos esté preocupado por, digamos, que le va a faltar gasolina acá en Estados Unidos y que se va a ver afectado. Porque uno hace un embargo como el que mencionó el profesor Guillermo. Los argumentos que muchos claro, pero o sea, si tú le bloqueas la compra o la venta de petróleo a Venezuela, ya sea Estados Unidos o cualquier otro país, eso no va a durar más de una semana en que genere una acción realmente contundente. O sea, yo no creo que por una semana Estados Unidos se va a ver afectado porque no tenga suministro, digamos, del petróleo de Venezuela. Pero es que además hay suficientes reservas. Entonces es allí donde uno ve son excesivas, que son argumentos débiles también a la hora de presentar el por qué no han accionado de esa manera contra Venezuela. Pero es que además el petróleo ese que embargaría a Estados Unidos, ¿qué creemos? Que no va a tener ninguna salida, que se lo van a se la van a buscar. Se lo van a comprar igual. Pero buscar colocar ese petróleo el petróleo es el problema, sacarlo. Y no lo pueden hacer por tubería porque no existe. La única manera de hacerlo es por barco. Y la cosa es muy clara, muy sencilla, pero al mismo tiempo, ¿quién lo va a hacer? Además, es que es la pregunta. ¿Quién va a dar el paso? ¿Quién lo va a hacer? Y esa es la pregunta global y me parece que es la pregunta particular. Es decir, dentro de Venezuela, como decía Guillermo, ¿dónde está el Gandhi? ¿Quién lo va a hacer? Y a nivel internacional también, ¿quién lo va a hacer? Porque hay posturas, y yo no sé aquí si ustedes piensan igual que yo, pero lo voy a averiguar ahora. Todas estas posturas, ¿no? La ONU acusa a Maduro ya con un informe sustentado de investigación en terreno de campo de violaciones a los derechos humanos, tortura, movimientos sistemáticos que ya se pueden, incluso están a un paso de poderse encuadrar con crímenes de lesa humanidad. Está muy cerca de llegar allá. Pero está bien, ahí está el reporte. En la reunión de cancilleres son 12 países los que sacan sus 16 o 17 puntos y dentro de todos esos al final acaban diciendo que ya se acabó la democracia en Venezuela y que es una dictadura. Entrevisto esta misma semana al canciller de Costa Rica que estuvo en esa reunión de cancilleres y le pregunto, entonces Venezuela ya no es una democracia, ustedes lo dijeron ahí, ¿es una dictadura? Nunca me contesta abiertamente que es una dictadura. Entonces yo digo, ¿de qué sirve toda esta palabrería? La diplomacia latinoamericana adolece de eso, es muy cobarde. La Organización de Estados Americanos no sirve para nada.
Lo que hay que hacer es tomar una acción como la que se consiguió con respecto a Corea del Norte, y te voy a hacer una transición al siguiente tema, pero se logró que en las Naciones Unidas se aprueben sanciones draconianas que le cortan las exportaciones y las importaciones de la China, que es el único país que tiene relaciones con ellos. Si han logrado eso, ¿por qué no se puede lograr una acción de las Naciones Unidas que decrete un embargo petrolero? Lo que pasa es que no hay voluntad política de hacerlo. Porque resulta que los problemas de Venezuela están matando venezolanos en lo interno. Venezuela no tiene una guerra como la tiene Corea del Norte con otros países, o no, otros países no se van a ver afectados de manera masiva como en otros casos. Como en Venezuela lo que está ocurriendo. Colombia ya se ve mayormente afectada. Claro, sí, pero no de una forma bélica o de una forma que justifique que la gente tenga que hacer una acción. Tienes desplazamientos forzados, no te voy a decir que a la misma escala que en Siria, pero tienes desplazamientos forzados que hoy por hoy, o sea, tú ves la situación de Colombia, por ejemplo. Colombia es un país que va a tener que acoger a todos aquellos que salieron de las FARC. Y es gente que la va a tener que ocupar. Porque si no la ocupas, su oficio tendrá una tendencia mayormente a robar, secuestrar y hacer lo que hacían cuando estaban en las FARC. Si a eso le sumas 150,000 venezolanos, que tampoco vas a tener cómo ocuparlos, el daño que hay para el país y para los colombianos es gigantesco. Entonces, Colombia, Santos ha sido más que tibio, no digo otra palabra porque es presidente y sería un insulto. No, pero es que la verdad, Guillermo, si es el país mayormente afectado y las posturas que ha tenido Santos son patéticas para un presidente, ¿no? Cuando ha habido posturas mucho más firmes de países que no tienen nada que ver y que se han comprado el cuento, no sé si para distraer la atención, como México, con el canciller Videgaray, por ejemplo, ¿no? Que México tiene sus propios problemas, no sé si tenga la autoridad para meterse en algo así. Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video, por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante, no te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información. Suscríbete y dale un clic a la campanita para estar notificado. Complica las acciones a nivel internacional. ¿Cómo internacionalmente pueden seguir sustentando y avalando que en Venezuela hay una dictadura, que digamos en este caso la MUD y los sectores de oposición son las víctimas, si vas a un proceso electoral? O sea, esto es una especie, si hablamos en términos psicológicos, de un síndrome de Estocolmo político, no lo entendemos. ¿Cómo tú vas a ir a medirte con una persona que tú sabes que de por sí no va a reconocer o te va a meter preso si llegas a ganar? Es una cosa absurda. Y es que también depende a quién le preguntes, ¿no, Guillermo? Porque ellos defienden, quienes están diciendo que van a participar, defienden el que no pueden ceder los espacios como lo cedieron en la Asamblea Nacional Constituyente, donde no hay opositores porque decidieron no participar. Pero en realidad resquemor, molestia, rechazo, división, o profundizando, voy a decir profundizando la división entre la oposición, que es el tema de las elecciones regionales. Un sector de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, dice vamos a elecciones, van a presentar candidatos ante un Consejo Nacional Electoral que han desacreditado, que ha sido incluso ratificado por la empresa que presta la tecnología, que es Smartmatic, como manipulada. Entonces, como que para muchos, a mí no me hace sentido entrar a un concurso en el que ya sé que el juez está de parte del enemigo. Pero ¿qué hacer? ¿Ceder los espacios o entrar? ¿Qué piensa usted? Recuerda que en el último programa que tuve el placer de... Como este programa es grabado, para el domingo tal vez las cosas hayan cambiado. Y sobre todo cuando le hablo de temas tan volátiles como lo son Venezuela, Corea del Norte y Estados Unidos. Así que si usted cree que estamos fuera de tiempo, no, es que grabamos y entonces, bueno, tenemos un riesgo de 2 o 3 días de la actualización de la información. Hecha esta aclaración, vamos a hablar precisamente de Venezuela, vamos a hablar de Corea del Norte y Estados Unidos. Obviamente todos los satélites que hay alrededor de estos dos temas, muchos en Venezuela, otros tantos en Corea del Norte. Incluso yo diría que es más fácil a veces entender el tema de Corea del Norte y Estados Unidos que el de la misma. Acompañarte, hablábamos precisamente de esto, de la tentación en la que podía caer la oposición. ¿Sí? Yo titulo esto Crónica de una muerte anunciada. Cayeron algunos en la tentación, una absurda tentación
como tú mencionas, como tú vas a ir a unas elecciones que ya de por sí sabes que puede ser manipulado el resultado y que si no manipulan el resultado puedes ir preso. Tenemos ya hoy 12 alcaldes que han sido detenidos o inhabilitados. Entonces no sirve de nada tampoco ganar la elección sin que corras el riesgo de ir a la cárcel o que te destituyan por cualquier argumento que haya sido, que emane del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces es un absurdo, es caer en el juego del gobierno que además no solamente inhabilita todo lo que puede hacer la oposición y la sociedad civil, sino además también Venezuela. Pero vamos a arrancar por ahí. Le voy a dar la bienvenida entonces esta mañana a mis invitados. Melissa Turibi, periodista venezolana, analista política. Melissa, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Juan Jesús González Manrique, periodista español y profesor en la FIU. Juan, bienvenido a Nueva Cuenta. Muchas gracias, Fernando. ¿Cómo te dicen, Juan Jesús? ¿Completo o...? Ni Juan Jesús ni Juanje. Juanje. Sí. Ah, bueno, Juanje, qué bueno saberlo para decirte igual. Y Guillermo Descalzi, maestro, decano del periodismo, periodista peruano. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Gracias por estar aquí. Ahora, les digo yo, es más fácil entender el conflicto Estados Unidos-Corea del Norte que el conflicto venezolano, ¿no? Hay tantos elementos y tantos factores que es sumamente complicado. A ver, y yo quiero arrancar por algo que hoy está causando